Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien. Gracias por tu tiempo. Juan, ¿de dónde eres? Pues yo soy nacido en Argentina, pero mis papás son de Colombia, pero también tengo ciudadanía de Estados Unidos porque mi papá también es de Estados Unidos. Y también he vivido en Estados Unidos y en Tailandia, entonces en Argentina, Estados Unidos y Tailandia. Bueno, y puedes contarme un poco sobre el gobierno de Argentina y el gobierno de Tailandia. Sí. Pues los dos tienen gobiernos muy distintos, o sea, en términos de estructura y cómo funcionan. Argentina es una república, entonces tienen un presidente y tienen una casa de representantes, entonces para pasar leyes y ese tipo de cosas el presidente tiene que pasar por un voto de esa casa. Entonces es muy parecido al sistema de Estados Unidos, como el presidente tiene que pasarse también a la casa de representantes para poder pasar leyes, entonces son muy parecidos en ese sentido. Pero Tailandia es muy distinto porque Tailandia es una monarquía, entonces tienen reyes y tienen un primer ministro y un parlamento, entonces los reyes no toman necesariamente decisiones políticas, es más el primer ministro, no tienen tanto que ver con relaciones con otros países como el primer ministro y no toman ese tipo de decisiones, pero entonces en ese sentido es muy parecido a Inglaterra y entonces los gobiernos son muy distintos, pero o sea, diría que Argentina es más parecido a Estados Unidos y Tailandia es más parecido a Inglaterra o Gran Bretaña en términos de estructura y gobierno. Interesante. ¿Cuál forma de gobierno prefieres tú? No sé si prefiero una más que la otra porque yo creo que las dos funcionan o sea, bien en distintas áreas. Entonces diría, o sea, por ejemplo, en Tailandia es muy bueno tener monarquía ahí porque hay mucha instabilidad política. Hay dos distintos, hay mucho conflicto entre gente sobre, o sea, términos políticos. Entonces yo creo que tener un rey mantiene un tipo de orden ahí que no existiría si no tuvieran un rey, porque todo el mundo respeta al rey mucho. Entonces si no estuviera el rey yo creo que habría muchos problemas en ese país políticamente. Entonces yo creo que en ese sentido funciona bien la monarquía, pero yo también creo que en Argentina funciona mejor tener un presidente y tener una casa de representantes más república, porque hace muchos años tenían un dictador que se llamaba Juan Perón y fue una etapa muy, muy mala para el país en términos de la economía y o sea, política y socialmente fue muy feo. Entonces yo creo que un tipo de monarquía o tener un rey en Argentina no funcionaría bien, entonces yo creo que tener una estructura de república es mucho mejor ahí. Hablando de instabilidad, ¿sabes mucho sobre la revolución en Argentina en lo siento, 1963? La verdad no sé tanto, sé que hubo el coup d'etat y hubo una revolución y solo sé que fue una etapa muy mala para el país después de eso y todavía se está recuperando de eso, o sea, era un país tenía el potencial muy bueno para ser un muy buen país en Latinoamérica, pero desafortunadamente ocurrió esa revolución y yo creo que todavía estamos sintiendo eh, las consecuencias de haber tenido esa revolución. Pero la verdad no sé mucha información sobre ella para poder decirte, pero... Sí, finalmente, en tu opinión, ¿qué piensa la gente de Argentina sobre los Estados Unidos? En muchos países, las revoluciones fue un... lo siento, las revoluciones fue parte de de actividad de los Estados Unidos. Y muchos países no les gustan los Estados Unidos hoy. ¿Qué piensa la gente de Argentina? Depende mucho de qué región del país y
qué tipo de relación tienen con el exterior. Por ejemplo, si yo he viajado a Estados Unidos mucho, a mí me tiene que gustar Estados Unidos. Pero hay gente ahí que no ha estado en Estados Unidos, entonces tienen el sentimiento que mucha gente no le gustó mucho que Argentina, que Estados Unidos no intervinió muy bien durante la revolución y, y Argentina no recibió el soporte que pensó que debería haber recibido de Estados Unidos. Entonces mucha gente todavía piensa que los Estados Unidos no, relaciones con Estados Unidos no son muy buenas. Recién, especialmente con la presidenta de antes, estaba más hacia el lado de otros países que no tienen buenas relaciones con Estados Unidos, entonces no estaba bien con Estados Unidos. Pero recién estuvo el presidente Obama en Buenos Aires hace como un mes con el nuevo presidente y creo que va a mejorar mucho la relación entre Argentina y Estados Unidos, y creo que a la gente de Argentina le va a gustar a Estados Unidos más. O sea, al lado de que ya todavía le gusta mucho a la gente de Argentina ir a Miami y a la Florida y todo eso de vacaciones, entonces va a estar bien. Gracias, Juan. No, problema. Hola, creo que la entrevista con Juan pasa bien, más o menos. Yo aprendí mucho sobre las estructuras del gobierno de Argentina y Tailandia. Por ejemplo, aprendió que Tailandia tiene todavía una monarquía. Es interesante para mí, porque vivo en los Estados Unidos. A mí monarquía es un símbolo de represión un poco. Y todos los países cerca de los Estados Unidos tienen repúblicas y democracias. Y yo quiero aprender más sobre los países del mundo que todavía tienen monarquías. También aprendió que la estructura del gobierno en Argentina es muy similar a la estructura del gobierno el gobierno americano o estadounidense. Y sí, creo que la vida de Juan ha sido muy interesante. Él ha vivido en muchos lugares que yo quiero visitar y quiero aprender más sobre. Y sí, me gusta esta entrevista y quiero hablar más con Juan sobre su vida en el futuro. Gracias. Adiós.